Ok, mi nombre es Luis Gerardo Alejo Ireta, de la carrera de Ingeniería Industrial, y yo les voy a hablar acerca del plano cartesiano, qué es y los principales usos o para qué sirve. Ok, se le conoce al plano cartesiano, o incluso se le puede llamar, se le puede conocer como coordenadas cartesianas o incluso sistema cartesiano, a una serie o a un conjunto de dos rectas, el cuales están de manera perpendicular, y una se encuentra de manera horizontal y la otra de manera vertical, pero su principal peculiaridad, por decirlo así, es el punto donde cortan. A ese punto se le llama origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano, como mencionamos, es describir la posición o incluso la ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. Los puntos de representación o los puntos que representamos o que marcamos en el plano cartesiano se identifican con paréntesis, y para separar cada punto, porque ahora sí que son cuatro cuadrantes. Tenemos el cuadrante del lado horizontal, que sería del lado izquierdo, el lado X, y del lado contrario sería el lado X pero en negativo, y del lado Y en la manera vertical sería Y positivo y Y negativo. Esos puntos los marcamos con paréntesis o con comas. Bueno, yo les voy a presentar la fórmula de la distancia para saber la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Esta viene siendo la fórmula y les voy a dar la demostración en el plano cartesiano. Ok, a continuación vamos a representar los valores de la fórmula, o sea, de dónde sacamos el x2, el x1, el y2 y el y1. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros puntos ya ubicados. Este es nuestro punto A, como lo pueden ver aquí, y este es nuestro punto B. Recordemos que cada punto representa una coordenada. En este caso nuestro punto A representa la coordenada x1, y1. Esta es nuestra coordenada del punto A, y nuestro punto B representa la coordenada x2, y2. Esta es nuestra coordenada del punto B. Ok, y bueno, como queremos saber cuál es la distancia entre un punto y otro, entonces aquí vamos a trazar una línea del punto A al punto B, que yo la tengo trazada, y esta la estoy representando con una D de distancia, y nos vamos a pasar a la fórmula para poder saber el valor de la distancia. La fórmula es: distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para averiguar los valores de x2 menos x1, aquí podemos, se puede trazar aquí un triángulo rectángulo, y del punto A al punto B, en el eje de las X, que es el eje horizontal, es la diferencia que hay entre x2 menos x1, y está representado de esta manera, que, o sea, como lo pueden ver, viene siendo como el cateto adyacente. Y para representar la Y,
para representar y2 menos y1, nos vamos al eje de la y, que es el eje vertical. Es la diferencia que hay entre y2 menos y1, y ya lo tenemos aquí representado de esta manera, que viene siendo el cateto opuesto, y la distancia viene siendo como nuestra hipotenusa. Bueno, como pueden ver, ya eliminamos el plano cartesiano y nos quedamos solamente con el triángulo rectángulo. Y bueno, seguimos con lo mismo. Como queremos saber la distancia, en el caso de que aquí ya tenemos el triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, o sea, para saber la hipotenusa. ¿Y qué fórmula se usa? Se utiliza esta fórmula, que es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y aquí representamos que la hipotenusa es la distancia, el cateto adyacente es x2 menos x1 y el cateto opuesto es y2 menos y1. Y bueno, aquí para hacer la demostración vamos a hacer un despeje a la fórmula del teorema de Pitágoras. Primero escribimos la fórmula: hipotenusa al cuadrado más b al cuadrado. Agregamos la raíz cuadrada en la fórmula, respetando la igualdad en la ecuación. ¿Para qué se hace esto? Para eliminar al cuadrado de la hipotenusa, y nos queda hipotenusa raíz cuadrada a Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la fórmula del teorema de Pitágoras con la fórmula de la distancia. Entonces nuestra hipotenusa es la d de distancia, nuestro cateto adyacente es x2 menos x1, x2 menos x1. Recordemos que esto está elevado al cuadrado y esto es raíz cuadrada, y más el cateto opuesto, que es y2 menos y1, igual elevado al cuadrado. En conclusión, para saber la distancia entre el punto A y el punto B se utiliza la fórmula de la distancia, y la fórmula de distancia nace del teorema de Pitágoras. De esta manera hacemos la demostración de la fórmula de la distancia. Buenos días, el día de hoy les vengo a presentar lo que serían los ejemplos acerca de la fórmula de distancia. En este caso les presentaré dos ejemplos, uno práctico y uno más teórico. Primero vamos con el ejemplo teórico. Y hay que saber una cosa, en este caso utilizaremos la fórmula de la distancia, la cual es la siguiente, donde la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora bien, supongamos que tenemos un objeto en el punto A, que está ubicado en 7,6, es decir, x está en 7 y y está en 6. Y un objeto en el punto 15, 11, es decir, x es 15 y y es 11. Si queremos saber la distancia que existe entre estos dos objetos, lo que hacemos es aplicar la fórmula y sustituir valores, suponiendo que A sería los valores en x1 y B los valores en x2. Si sustituimos, nos da que la distancia es igual a la raíz de 15 menos 7 al cuadrado más 11 menos 6 al cuadrado. Si efectuamos la resta que nos dan estos dos puntos, tenemos que la distancia es igual a la raíz de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, como tenemos aquí. Si
a estos números les aplicamos su cuadrado, sabemos que la distancia es igual a la raíz de 64 más 25. Como podemos ver aquí, 64 más 25. Y si por último sumamos ambas distancias, tenemos que la distancia es igual a la raíz de 89. Y si sacamos la raíz de 89, nos da que el resultado son que la distancia es de 9.43. En este caso podemos darle la unidad de medida de unidades. 9.43 unidades que existe entre el punto A o el objeto que tenemos en el punto A y el punto B. Si lo graficamos, podemos ver que tenemos una línea que va entre estos dos puntos. Y esta línea es lo que representa los 9.43 unidades de distancia. Ahí lo vemos, existen 9.43 unidades de distancia entre ambos puntos. Ahora bien, vamos a un ejemplo más práctico o que podremos ver en la vida real o la vida cotidiana que tenemos nosotros. Tenemos que nuestra casa está ubicada en menos 40, menos 70, en este caso metros de distancias respecto a un punto de origen. El punto de origen normalmente es 0. En la vida cotidiana no tenemos un punto de origen 0 o no es tan cotidiano. Pero supongo este punto de origen puede ser cualquier punto de referencia que nosotros queramos. En este caso usaremos al crucero como el punto de origen o punto de referencia, siendo que nuestra casa está ubicada a menos 40, menos 70 metros del crucero. Ahora bien, la Universidad del Caribe está a 80,80 metros del crucero. Nosotros queremos saber cuál es la distancia que existe entre nuestra casa y la Universidad del Caribe. Y para esto utilizamos la fórmula de la distancia entre los dos puntos. Y si sustituimos en la fórmula, nos queda que la distancia que existe entre estos dos puntos es igual a la raíz de 80 menos 40 al cuadrado más 80 menos 70 al cuadrado. Recalco esto porque las unidades que tenemos aquí en nuestra casa son negativas, pero no por eso tenemos que aplicarlas de forma directa, sabiendo que existe también un negativo dentro de la fórmula. Y hacemos esta operación primero, es decir, multiplicamos signos, lo cual nos queda como la distancia es igual a 80, bueno, a la raíz de 80 más 40 al cuadrado más 80 más 70 al cuadrado. Regla de los signos, que si se multiplican por el mismo valor, o sea, negativo por negativo, nos darán un positivo, por eso se suman. Luego efectuamos la suma. La distancia es igual a la raíz de 120 al cuadrado más 150 al cuadrado. Nos queda así. Y luego de esto hacemos los cuadrados. La distancia es igual a la raíz de 14.400 más 22.500. Lo tenemos aquí. Y luego hacemos la suma de estos dos valores que tenemos, que son bastante grandes, pero sí se puede, que nos da que la distancia es igual a la raíz de 36.900. Aquí. Y por último, si sacamos raíz a este gran valor, nos queda que la distancia es igual a 192.09, en este caso metros, pues es lo que podemos utilizar como valor, aunque también podremos usar unidades. Y esa es la distancia que existe de mi casa hacia la Universidad del Caribe con respecto a un punto de origen. Como dije antes, el punto de origen en este caso lo tomamos como referencia del crucero, aunque podría ser otro lugar. Y si hacemos la línea, nos queda más o menos de la siguiente forma. Vamos un trazo aquí y otro trazo aquí. Esta distancia que existe entre mi casa y la Universidad del Caribe son los 192.09 metros. Y esos serían los ejemplos utilizando la fórmula de distancia que existen entre dos puntos.